Bueno, hoy vamos a comentar sobre la naturaleza humana, ¿verdad? Sobre cómo es el humano realmente, cómo nosotros somos delante de Dios y qué es lo que podemos hacer para ser salvos, ¿verdad? Tenemos en Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos que, cuando hacemos cosas malas y sabiendas, eso es el pecado, nosotros debemos ir al infierno por ello. La muerte de nuestra alma debe ser aplicada sobre nosotros. Pero dice que esto no debe ser así, que Cristo Jesús nos dio una dádiva, la vida eterna, es decir, que ya esta muerte que tenía que ser ingerida por nosotros, que nosotros la teníamos que tomar por culpa de hacer cosas malas y que merecemos obviamente ir al infierno por ello, no va a ser tomada así, sino que tendremos todo lo contrario, la vida al lado de Cristo, porque fue Cristo el que en vez de nosotros sufrió esa muerte por culpa de nuestros pecados. Nos sustituyó básicamente, completamente, y, y todos los pecados que hemos hecho y que haremos ya los sufrió Cristo en forma de muerte del alma, porque entonces nosotros ya jamás los tengamos que pagar nuestros pecados con nuestra muerte de nuestra alma, y eso significa que tendremos para siempre vida eterna. ¿Podemos nosotros seguir haciendo cosas buenas, cosas malas, abusar de eso para...? Porque claro, si me puedo llevar mal todo lo que quiera, pues abuso y voy al cielo igualmente. Bueno, lo que tú tienes que entender, amigo mío, es que si Cristo se hubiese dejado un solo pecado tuyo, y por ende este pecado tuyo te hubiese condenado a ti a la muerte de tu alma yendo al infierno, entonces tú tendrías que ser condenado por ello, con total justicia. Pero si entiendes que Cristo ya te los pagó todos, porque es el Salvador del mundo, también estás aceptando que por mucho que cometas pecados no vas a ir al infierno. Ahora bien, tú tienes que tener en tu mente si eso es conveniente para ti o no. Yo creo que no es conveniente. ¿Lo puedes hacer e ir al cielo igualmente? Bueno, aquí viene tu mente. Si tú dices que Cristo te salvó y que es tu Salvador como lo es, entonces sí, ahí estarás entendiendo que como te salvó, que como te sustituyó y ningún pecado tuyo te condena, porque te salvó, entonces te vas al cielo. Pero sería de muy cara dura ahora ponerte a pecar por ello. Lo puedes hacer, pero no es algo conveniente. Es como que yo te diga que ahora te chutes, pues, o robes o mates a alguien. Lo puedes hacer, pero no es conveniente. Puedes pegar a alguien, pero no es conveniente, ¿verdad? Entonces, era comentar esto. Primero el Evangelio para que se entienda. Evangelio significan buenas noticias de salvación. Tú, amigo mío, amiga mía, ya estás salvada ya. Solo tienes que creerlo, tienes que entender que tus pecados no te condenan, porque ya otro fue condenado por tus pecados. A partir de aquí, ten libre albedrío, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. ¿Mm? Pero entiende que ya tus pecados no te condenan, porque condenan a otra persona, ¿verdad? Y como Dios nos da libertad, pues tenemos libertad. A partir de aquí tenemos varios argumentos de cómo son los seres humanos. Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Si tú fueses bueno toda tu vida y al último instante de tu vida cometieses una cosa mala, entonces te has hecho culpable de todos los puntos y Dios te ve como... ¿Cómo lo podría decir? Si te has hecho culpable de todas las cosas malas que hay en esta tierra, ¿qué es una cosa mala? Un violador, por ejemplo, por poner un ejemplo, básicamente. Bueno, entonces si tú robas y has sido culpable en un punto, Dios te ve no solo como un ladrón, sino como un violador, como un asesino. Te ve de la misma clase de persona, porque ya no has sido bueno. Por eso tenemos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los... Bueno, gente que, ¿verdad? Esta gente no heredará el reino de Dios. Claro, es gente, como lo dice Dios, que son injustos, no por lo que hagan. Todos hacemos lo mismo. La única diferencia entre un justo y no injusto, ¿verdad?, es que ha creído en el Evangelio, ha creído que sus pecados no le condenan, y entonces en él se ha hecho efectiva la salvación. Ha sido declarado por Dios justo o por Dios injusto, ¿verdad? Aquí nadie se salva de pecar. Nadie. Entonces todos somos, como nos describe aquí, fornicarios, ¿verdad? No sé, borrachos, fumadores, por poner un ejemplo. Todos somos iguales, todos. La única diferencia es que aquellos que son injustos y que no van a ir al cielo son los que piensan que por sus pecados van a ser condenados. Y los que efectivamente dicen, Cristo no me salvó, no me sustituyó. No, perdona, Cristo te sustituyó. Fue Él el condenado en vez de ti por todos tus pecados y fue Él el que sufrió la muerte de su alma en vez de ti. Por eso tú no la sufres y por eso tú te vas al cielo.
¿Mm? Es la única diferencia que hay, pero todos somos iguales y todos somos igual de malvados. Es así. O si no lo queréis llamar malvados, al menos buenos no somos, ¿no? Romanos capítulo 3, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Aquí está escribiendo Dios, Dios mismo al ser humano. Sí, es cierto que yo engaño a la gente y a mis amigos y a mis padres y a la gente, digo mentiras, ¿es cierto o no es cierto que lo hacemos? Por cualquier cosa, por conveniencia, porque no queremos, por ejemplo, ser avergonzados, ¿no? Pues decir, no, pues yo he hecho esto y en verdad no lo he hecho. Muchas cosas, muchos ejemplos. Mentimos también incluso por sentirnos superiores a los demás, también por soberbia, decir, no, sí, pues tú eres así, pues yo soy mejor que tú. Estoy poniendo ejemplos. Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, dice Dios de nosotros, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Eh? Siendo malos, aquí lo dice Dios, que nosotros somos malos, ¿verdad? Otro pasaje, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Mm? Un ejemplo claro, a ser tentado. Una tentación que, por ejemplo, es mala, por ejemplo, no sé, el fumar. Oye, pues yo no quiero fumar, pero al final acabas fumando. Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque eres así, hijo mío, no puedes cambiarte. Los gatos comen pescado y nosotros que somos pecadores, que hacemos cosas malas, seguimos haciéndolas. No siempre las hacemos. También Dios dice que sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Sabemos hacer cosas buenas, pero también hacemos cosas malas. Porque no somos buenos. Si fuésemos buenos, lo haríamos todo bien. Si fuésemos perfectos, lo haríamos todo perfecto. Al igual que Dios. Porque Dios es bueno. Ya lo dice Cristo también, solo hay uno bueno. En este caso Dios. Así que, otro pasaje. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es como la ley de la gravedad. A esto se refiere con esta ley. Hallo esta ley. A ver, ¿cuál ley? Una ley como la de la gravedad, por ejemplo, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí lo que está hablando el apóstol es que, bueno, más con la carne, ¿a qué? A la ley del pecado. Él hace cosas que están mal. Aunque quisiera hacer las cosas bien. Somos así, somos imperfectos los seres humanos. Romanos capítulo 7, versículo 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que hemos leído antes. También tenemos 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí lo dice. Luego en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, para no hacer a Dios mentiroso, ¿qué debiera ser lo que un ser humano diría y lo que a él, entonces, cuando esta persona diga esto y tenga certeza de lo que dice, entonces esta persona sabe que va al cielo y efectivamente va al cielo, que ha pecado, que en él se ha decretado la condena de muerte de su alma, pero que Cristo fue la persona la cual le sustituyó esta condena, tanto por este pecado como por todos los pecados que ha hecho y va a hacer. Y entonces esta persona entiende que va al cielo, porque no tiene ninguna condena por la que se aplique sobre ella. Es tan simple como eso. Tan simple como eso. Entonces tiene libre albedrío, haz lo que quieras, Dios te libre albedrío, sé libre, sé libre. Claro que son cosas de tonto, de alguien con una mente muy cortita, tener que explicar que si tú te chutas y te sigues chutando, entonces, bueno, pues digamos que no te va a ir muy bien las cosas porque te vas a convertir en un toxicómano. Creo que esto no hace falta explicarlo. Si tú vas, no sé, a robar a un banco, a donde sea, pues al final te van a acabar pillando y vas a ir a prisión. ¿Te conviene ir a prisión? No, ¿verdad? Pues ya está. No es ninguna santurronería. Tú tienes libre albedrío, puedes hacer lo que quieras, pero entiende que si haces cosas malas, te van a venir cosas malas. Si haces cosas buenas, te van a venir cosas buenas, hijo mío. 2 más 2 da 4. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol.
que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. ¿Mm? Después de ser durante toda nuestra vida, como afirma Dios en este pasaje, nos morimos. Nos morimos, porque seguimos siempre siendo iguales durante toda esta vida. Da igual que te pongas en plan religioso, como si tú fueses un santurrón. Que no, hijo mío, que no, que sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo cabrón de siempre. Y es así, y es así. Entonces solo tienes que entender que ya te sustituyó Cristo y ahora vive tu vida. Obviamente sí, si te quieres comportar mejor o peor, está en tus manos hacerlo, ¿verdad? Y ya está, sí, vive tu vida como tú quieras. Como tú quieras, Dios te dio libre albedrío. Libre albedrío. ¿Eh? Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Lo que ha dicho el gato, que come pescado. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Estos somos nosotros. Entonces, ¿qué piensas que vas a poder hacer tú después de haber hecho algo malo, haber pecado, para ir al cielo? Nada, nada, a no ser que alguien tome tu lugar como lo tomó Cristo y tú ya eres libre ya, no tienes que hacer nada. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Miqueas, capítulo 7, versículo 2 al 4. Bueno, teniendo en cuenta esto de Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Un hombre justo, un hombre que ya ha creído el Evangelio, que ya entiende que sus pecados no le condenan, ¿verdad? Aún esta persona, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, sigue haciendo lo mismo que antes, sigue siendo igual que antes, sigue siendo la misma persona que antes, un ser humano, no un extraterrestre, no Superman, un ser humano. Miqueas capítulo 7, versículo 2 al 4. Dice: faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para contemplar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. Fíjate lo que dice Dios de nosotros. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Bueno, ya con los últimos versículos, capítulo de Génesis capítulo 6, versículo 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En Proverbios capítulo 20, versículo 9, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y por último, en Isaías 64, capítulo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Porque sabemos que para Dios, obviamente, todas nuestras obras buenas que hagamos para ir al cielo son como trapos de injusticia, de inmundicia, perdón. ¿Por qué? Porque no sirve hacer nada bueno cuando ya hemos sido malos. Solo sirve entender que ya Cristo nos salvó. Y a partir de ahí vivir la vida y ser libres. Entonces, básicamente era comentar esto y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.